Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy Luis Eduardo Martínez Arroyo, su tutor. En la asignatura de Ciencia Política, me permito a continuación desarrollar el tema del Frente Nacional. Para ellos, les ofrezco la siguiente agenda. Unos propósitos, una actividad de presaberes que consiste en una encuesta, el desarrollo del tema propiamente de Frente Nacional. A continuación, desarrollaremos una actividad de la sopa de letras, enseguida una evaluación de Kahoot. Esas evaluaciones, las tres, buscan medir los niveles de conocimiento que ustedes han alcanzado acerca del tema del Frente Nacional. Tenemos un punto de conclusiones y, por último, puntos de bibliografía. Dentro de los propósitos, hemos establecido que debemos determinar qué fue el Frente Nacional, el contexto internacional y el contexto nacional. En el plano internacional, la Segunda Guerra Mundial había terminado en 1946 y un año o 2 años después ya estaba en andas lo que se conoció como la Guerra Fría, que fue una situación entre los Estados Unidos, que encabezaba el mundo capitalista, y la Unión Soviética, que encabezaba el mundo del socialismo realmente existente, y que consistía en distribuirse el mundo en zonas de influencia. Por ejemplo, en aquellas zonas donde Estados Unidos tenía influencia, Estados Unidos no permitía que la Unión Soviética llegara con sus políticas, y a la inversa, donde la Unión Soviética tenía en sus zonas de influencia, no permitía que los Estados Unidos llegaran a molestar, digamos, a invadir esos territorios. Otro propósito que tenemos es determinar las consecuencias y la solución y los nuevos problemas del Frente Nacional. Eso está claro, son los dos propósitos centrales de nuestra exposición, de nuestra clase. Aquí tenemos la primera actividad, que es una actividad de presaberes. Tenemos el link aquí, le vamos a dar clic para que se amplíe y nos muestre en qué parte hay que introducir el nombre. Aquí lo están viendo, se introduce el nombre y a continuación se le da empezar. Entonces, como les dije, esta actividad busca determinar qué tanto se ha aprendido de ustedes en esto. ¿Qué buscaba el Frente Nacional? Hombre, el Frente Nacional buscaba terminar la violencia bipartidista, la violencia liberal conservadora que inundaba al país desde mediados de los años 40 y que había puesto en entredicho la estabilidad institucional. ¿Qué otra cosa buscaba el Frente Nacional? Buscaba garantizar la convivencia ciudadana y la estabilidad de las instituciones democráticas. En Colombia había instituciones, por ejemplo, como el Congreso, que en 1949, durante el gobierno de Ospina Pérez, fue clausurado porque los liberales habían anunciado con adelantarle un debate en 1949 y Ospina Pérez cerró el Congreso. Había problemas con la justicia, que había sido cooptada en los años 50, tanto por el gobierno de Laureano como el que lo sucedió, Rojas Pinilla. También buscaba el Frente Nacional garantizar la convivencia ciudadana y la estabilidad de las instituciones democráticas. ¿Y eso cómo se lograba? Hombre, distribuyendo entre los dos partidos históricos, el liberal y el conservador, el ejercicio del gobierno de manera paritaria durante 16 años. Es decir, el gobierno central, los departamentos, los ministerios, las alcaldías, de manera paritaria entre liberales y conservadores que hacían parte de la coalición del Frente Nacional, se distribuirían
el ejercicio del poder, desde 1958 hasta 1974. Esos son los asuntos cruciales que buscaba el Frente Nacional. Acabar con la violencia, garantizar el funcionamiento de las instituciones, distribuir paritariamente el poder entre liberales y conservadores. Pero el Frente Nacional tuvo unos precedentes. El Frente Nacional como tal no fue el primer intento. Ya en 1910, durante el gobierno de Carlos R. Restrepo, el sector político que lo apoyaba a él, más unos liberales y unos conservadores, adelantaron un gobierno de coalición. Incluso en 1930, durante el gobierno liberal de Enrique Olaya Herrera, también hubo ministros y funcionarios de alto nivel que desempeñaron cargos en el gobierno sin ser del Partido Liberal. Y no digamos 1948, durante el Bogotazo con la muerte de Gaitán, en el cual Darío Echandía, por ejemplo, del Partido Liberal, fue ministro del gobierno de Ospina Pérez. Lo que pasa es que la coalición no cuajó porque la ola de violencia en Bogotá era tal que no permitió eso. Pero quiero con esto decir que el Frente Nacional como tal no fue el primer intento. Ya. ¿Cómo se cuajó el Frente Nacional? Hombre, se cuajó con dos señores que se reunieron en unas ciudades españolas. ¿Quiénes fueron? Alberto Lleras por los liberales y Laureano Gómez por los conservadores. Se reunieron en Benidorm y en Sitges en 1956 y 1957, y con esto presentaron al pueblo colombiano una propuesta que fue ratificada mediante el plebiscito de 1954, un plebiscito aprobatorio. Entonces, se estableció que desde 1958 hasta 1974, cada 4 años habría un gobernante de un partido distinto al anterior. Así, en 1958 fue Alberto Lleras, en el 62 fue Guillermo León Valencia, en el 66 comenzó Lleras y en el 70 comenzó Pastrana, cada 4 años. Pero como les digo, la distribución de la administración pública estaba distribuida de manera paritaria. Entonces, el contexto ese es el contexto de la inestabilidad de las instituciones por la violencia. Pero en el plano internacional asistíamos a lo que se conoció como la Guerra Fría. Ese contexto internacional. Colombia, digamos que debió servir, digamos, como zona de influencia de los Estados Unidos, y esa zona de influencia de los Estados Unidos en la que Colombia participó se vio reflejada en que el gobierno de Alberto Lleras, que comenzó en 1958, con su canciller Julio César Turbay Ayala, adelantaron en la OEA una campaña para expulsar a Cuba de la OEA, y a fe que lo lograron. Entonces ya Colombia estaba inmersa, estaba incluida, había tomado partida en la Guerra Fría por el lado de los Estados Unidos, y esto se veía retribuido con ayuda material, con ayuda militar, con ayuda bélica y con efectivos y asesores en las escuelas de formación que los Estados Unidos tenían. Los gobernantes del Frente Nacional ya los he mencionado: Alberto Lleras, Guillermo León Valencia, Carlos Lleras, Misael Pastrana, desde 1958 hasta 1974. Esos son. Aquí tenemos a continuación una actividad de aprendizaje que hemos denominado sopa de letras. Por ejemplo, ustedes encontrarán en el enunciado periodo, el enunciado 4, periodo siguiente a la Segunda Guerra Mundial. Hombre, es lo que se conoce como la posguerra, y también se conoce como la Guerra Fría. Esa sería la solución que ustedes encontrarían, y así sucesivamente. Ahí, en esa sopa de letras se resuelve de esa manera esos saberes que se han ido presentando aquí en la exposición. Pueden ser utilizados por ustedes para resolver las actividades estas. Tenemos aquí el punto de conclusiones. Dice que el Frente Nacional puso fin a la violencia liberal conservadora y excluyó a otras fuerzas políticas del ejercicio del gobierno. Y una segunda conclusión es que durante él surgió otro tipo de violencia, la guerrilla marxista y nacionalista. El Frente Nacional, si bien acabó con la violencia liberal conservadora,
dio origen a la guerrilla, a la violencia guerrillera marxista y a la nacionalista del M-19 en los años 70, esta última. En los 60, las FARC y el ELN, de inspiración marxista, y en los 70, el M-19, que surgió precisamente porque sus fuerzas consideraban que en las elecciones de 1970, durante el gobierno de Carlos Lleras, cuando se produjo la elección de Misael Pastrana, a Rojas Pinilla le habían robado las elecciones según los dirigentes de la ANAPO, que después de ahí se derivó el M-19. Entonces, hombre, conclusiones, las repetimos. El Frente Nacional acabó con la violencia liberal conservadora, pero dio lugar con su exclusión, con la salida de fuerzas políticas distintas a liberales y conservadoras, a que mucha gente de la juventud y de los trabajadores se fuera para la guerrilla, según lo han constatado y demostrado analistas diversos de la situación política colombiana. Aquí tenemos una evaluación y vamos a mostrarles el enlace donde ustedes se pueden ingresar o de donde pueden ingresar, de tal manera que puedan desarrollar la actividad para, como les dije anteriormente, desarrollar los saberes obtenidos. Eso, digamos que para evaluar de manera casi que instantánea lo de la obtención de conocimiento. Aquí está. Tenemos aquí el espacio para ingresar el nombre. Y una vez hecho eso, le damos aquí en listo, vamos. Y seguimos con nuestra actividad. Bueno, entonces aquí tenemos una bibliografía para ustedes que es en orden alfabético, que es una bibliografía para ser revisada, incluso si hay algunos que están interesados en ampliarla, pues como que deben hacerlo. Está Arturo Alape con La Paz, la violencia, testigos de excepción, Juan Costaín con Álvaro, su vida y su siglo, diccionario de política, y tenemos al James Henderson con la modernización en Colombia. Tenemos a Carlos Lleras y Eduardo Santos con cartas del exilio. Esta bibliografía, como les dije, es provisional, temporal, puede ser ampliada y, si se quiere, pues fortalecida. Bueno, pues, oído lo anterior, entonces les entrego a ustedes mis más sentidas gracias y espero pues que esto les haya sido de mucho provecho y que ojalá podamos encontrarnos de nuevo para hablar sobre esto.